Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. Bienvenidos a la lección 15, el movimiento misionero protestante. Haciendo un poquitín de memoria sobre el Evangelio en El Salvador, recuerdo que hasta hace unos 30, 40 años, ocupar el término protestante era una forma de denigrar a las personas, una forma de insultarlos. Pero con el avance del Evangelio, con esa característica que ha tenido de permear incluso las clases altas, ya el término protestante dejó de ser un término ofensivo y ahora lo hemos cambiado por el término de evangélico. Pero hermano, ¿cómo se inició esto, el movimiento misionero protestante? Bueno, primero hablemos un poco de los protestantes, que realmente es un movimiento histórico que comenzó con una rebelión no solo religiosa, pero política, de separar a los países europeos del norte, en especial Alemania, Inglaterra, Escocia, Noruega, estos países del norte que eligieron no seguir al Papa romano, y eso le causó un estorbo político muy fuerte, y hasta que hubo 30 años de guerra en Alemania. Fue horrible lo que sucedió con esta protesta, pero fue muy importante porque los protestantes valoraban sobre todas las cosas la palabra de Dios y comenzaron a traducirlo al vernacular. Eso fue una de las contribuciones de Lutero, para que los alemanes pudieran leer la Biblia en su propio idioma, y así cuando leían, ahí veían la palabra de Dios y les daba vida. No estaban cautivos a lo que les decía la iglesia y la tradición, sino lo que decía la palabra de Dios. Ahora, el movimiento misionero protestante demoró 200 años en despegar. Por 200 años estaban ahí dormidos, sin realmente una conciencia misionera. Y comenzó en 1972 el movimiento moderno que llamamos con William Carey. William Carey fue un inglés que descubrió esa verdad en la Biblia, y estudiando los atlases, los mapas, entendió que había muchas partes del mundo donde no existía testimonio de Cristo. Sí. Y justamente comienza ahí el movimiento misionero protestante. Interesante, porque lo que pretendía ser una reforma dentro de la Iglesia Católica se convirtió en el nacimiento de un movimiento espiritual que nos ha llevado hasta el avance del Evangelio, como estamos en este tiempo. Sí. ¿Correcto? Sí. Ahora tengo una pregunta. Cuando hablamos del avance o del movimiento misionero protestante, viene inmediatamente a nuestra cabeza el concepto de los no alcanzados. ¿Qué puedes decirme sobre los no alcanzados, hermana Alicia? ¿En qué sentido? Porque hablamos un poco de los no alcanzados, ¿no? ¿Dónde están? Pero los no alcanzados son, por ejemplo, mi vecino, que todavía no ha sido evangelizado. Los no alcanzados son también los que no hablan nuestro idioma y que adoran otros dioses. Y, por ejemplo, los musulmanes que alaban a Alá, que tienen el Corán, los hinduistas con su Bhagavad Gita y las Vedas, en fin, toda esa gente que no han tenido testimonio cristiano son los no alcanzados. Pero empezando también en nuestro país, ¿no? Y siguiendo hasta lo último de la tierra. Ahora, con el avance del Evangelio, doctor, ¿existen todavía grupos no alcanzados en el mundo? Sí, absolutamente. Hay 8.000 grupos que se dicen no alcanzados. No sé, grupos donde no hay una iglesia viable que está testificando. Y justamente creo que en el progreso del movimiento en los últimos 200 años fue cambiando un poco la idea de lo que era misión, porque inicialmente cuando William Carey fue misionero a la India, y él se imaginó, creo que iba a ir a la India y predicar el Evangelio ahí. Se encontró de pronto con muchísimos idiomas. De hecho, William Carey, que realmente fue un genio, una persona muy dotada, muy inteligente,
hizo traducciones simultáneas de la Biblia en 34 idiomas. ¿Se imagina? Impresionante. ¿Se imagina? Impresionante. Y llevó adelante reformas, protestó contra esa práctica de quemar las viudas vivas con el esposo. Cosas así que fueron horribles. Entonces, ahí en esa etapa las misiones fueron a todos los continentes. Luego llegó en la segunda era otro hombre que marca esa era, que fue Hudson Taylor, también un británico, que vio que todo el evangelio había llegado a las costas de los continentes, y estaba en la ciudad de la costa donde era fácil llegar con los barcos, pero los interiores estaban sin evangelizar. Entonces él arrancó con la idea de evangelizar hacia los interiores de los continentes. Y llegamos a mediados del siglo pasado, y muchos estaban por doblar las manos y decir, bueno, ya llegó el evangelio a todos los países, cuando se despierta una persona, Donald McGavran, fue uno, y después el doctor Ralph Winter, que realmente enfatizó que todavía no están evangelizadas todas las naciones, los clanes, las familias, y que deberíamos definir el mundo en términos de estos, los que están alcanzados, los grupos, y los grupos que no están alcanzados. Y justamente en este capítulo vemos ese hermoso desarrollo del progreso del Evangelio. Es fascinante. Además vamos a emprender lecciones muy importantes para cualquier persona que quiera involucrarse. Llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Oh, sí, Señor.